Llegamos al grado máximo de libertad cuando advertimos la necesidad de todo lo que es. En el fondo de este descubrimiento liberador está la alegría, claramente ireneico. Finalmente siempre queda el recurso pacificador más inhumano para mí, el olvido culposo. En este caso el mecanismo comienza a operar por medio de la distracción y termina por arrancar del corazón del hombre la posibilidad misma del impacto. La indiferencia, el desdén ante el abismo, piensen en el ejemplo del hijo del juez, del hijo del señor Otto, la indiferencia, el desdén ante el abismo marca para algunos autores el ritmo de nuestra época. El proceso por el cual llegamos al reposo por medio del olvido consiste en no sentir la falta como falta. Heidegger, en un texto de Camino del Bosque, y para qué poetas en tiempo de penuria, dice: en la falta de Dios se anuncia algo mucho peor. No solo han huido los dioses y el Dios, sino que en la historia universal se ha apagado el esplendor de la divinidad. Esa época de la noche del mundo es el tiempo de la penuria, porque efectivamente cada vez se torna más indigente. De hecho es tan pobre que ya no es capaz de sentir la falta de Dios como una falta. Fin de cita. Nadie se siente punzado por aquello que ya no punza. Pero esta incapacidad, ahora sí, debe ser puesta a cuenta del sujeto. No se trata de que las cosas hayan perdido su cualidad trastocadora, es que la persona ha perdido la capacidad de reconocerlo. Frente a todas estas filosofías ireneicas, se alza el filósofo agonal. Vamos con el filósofo agonal. El rechazo de la evasión, filosofar en la tensión. Agonía es lucha, ¿no? El hombre que lucha es el hombre rebelde. Queda la sensación que si sacamos las grandilocuentes explicaciones de la cátedra y las arrimamos a los pies de la cama del hijo del señor Otton, se desvanecen rápidamente. Hay situaciones que exhiben el límite mismo del pensar, mientras que la filosofía de la evasión tejen relaciones con lo que está adelante, con lo que está atrás, con lo que está arriba, con lo que está abajo. La filosofía agonal advierte la incapacidad de estas relaciones de clarificar la experiencia natal del sinsentido. Para el filósofo rebelde, el mundo ha perdido familiaridad y se ha vuelto un lugar inhóspito. Desde este lugar, acusa a las filosofías ireneicas de promover la evasión. Pero el filósofo agonal está obligado a dar un paso atrás. Las cosas tal como son no me parecen satisfactorias, decía Calígula de Camus. Marcel esgrime una pregunta en la que, como indica la mayéutica socrática, se alumbra el presupuesto liberador que yace en el juicio de repulsa. Pregunta Marcel: ¿qué cualidad puedo tener para emitir ese veredicto sobre el mundo? Fin de la cita. Luego despliega Marcel las virtudes de lo que él llamaba la reflexión segunda. Dice, lo resumo, ¿no? O yo mismo no pertenezco al mundo y por lo tanto carezco de cualidades para apreciarlo, o formo parte de él y entonces no soy esencialmente diferente a él. Si él es irrazonable e ininteligible, yo también lo soy y conmigo todos mis juicios. Entonces, debemos aceptar que la condición de posibilidad para decretar el absurdo, el rechazo, es que confronte esa experiencia, por ejemplo la muerte del niño, con un ideal de sentido y racionalidad frente a la cual aquella no se conforma. ¿Qué es un hombre rebelde?, pregunta Camus. Un hombre que dice no, pero si niega, no renuncia. Es además un hombre que dice sí desde su primer movimiento. Hay en la condición humana una absurdidad fundamental, al mismo tiempo que una grandeza implacable. El filósofo agonal es un filósofo de la paradoja, ¿no? Del estar en medio. Ahora entre el sí y el no. Por eso lo que lo define es la inquietud, no la ataraxia. De aquí, de esta absurdidad y grandeza que conforman al hombre, de aquí en más la tensión, la inquietud, define el espíritu mismo del filósofo agonal. Decir sí y no al mismo tiempo.
ser grande y miserable. He aquí la situación antinómica, paradojal. Mantener constantemente esta mezcla de contrarios, reconocer la fragmentación, soy dos en uno, define la disposición anímica del hombre rebelde. Lo agonal de este humor filosófico consiste en no poder resolverse por ninguno de los dos polos. No puede descansar en una afirmación absoluta ni en una negación total, pero tampoco se ve satisfecho suspendiendo el juicio. La suspensión no puede aquietar su ambición de sentido, porque inmediatamente advierte que cubrir lo absurdo con sentido, al igual que pretender descanso en la tibieza del no juzgar, es la expresión más acabada del mal gusto. No es que las propuestas les parezcan más o menos logradas. El punto de partida consiste en poner bajo sospecha todo conato dador de sentido. Lo que cuestiona el rebelde es, en principio, lo que motoriza la filosofía. El logos, la tendencia al logos. Cito una frase del hombre rebelde, de Albert Camus, que me parece que es realmente muy impactante. Por supuesto, tomando personajes de Dostoyevsky, que también conocía muy bien. Cito: el grito más profundo de Iván, el que abre los abismos más trastornadores bajo los pies del rebelde, es el aunque. Dice Iván: mi indignación subsistiría aunque estuviese equivocado. Es fabuloso realmente. Hay en el fondo de la rebeldía como un bloqueo a priori. Aunque haya sentido, piensen en el ejemplo que di al principio de la muerte del hijo del juez. Aunque haya sentido, aunque el absurdo no fuera la última palabra, aunque la verdad existiese y redima lo que no podemos comprender, aún así, mi rechazo, mi indignación, no se verían sosegados. Extremando la posición agonal, podríamos decir que, si Dios existe, no tiene importancia. Si existe la verdad, es inaceptable. Toda la ciencia del mundo no vale los estertores del hijo del juez. De ahora en más, todo el esfuerzo del rebelde consistirá en derribar uno por uno los candidatos que podemos colocar bajo la palabra ciencia. Si el mito es verdadero, diríamos, es inaceptable. Si el platonismo es verdadero, es inaceptable. Si la religión es verdadera, es inaceptable. Si el empirismo es verdadero, es inaceptable. Si el arte es verdadero, es inaceptable. Transitamos así una corrida infinita tumbando la verdad en nombre de la experiencia absurda. El pensamiento tiende a liquidar lo que siempre constituyó el momento de verdad de la religión en cuanto negación del mundo presente y anhelo de justicia plena, dice Horkheimer. El pensador agonal queda perplejo al advertir que la demanda de justicia plena, que lo habita, no le pertenece como una obra suya. No es algo que él pudiera haberse dado a sí mismo. ¿De dónde saco yo mi rechazo, no? La pregunta que hacía Marcelo. Como en otros tiempos hicieran San Anselmo y Descartes, el hombre agonal reconoce que su deseo de sentido pleno solo puede provenir del sentido pleno. La causa tiene que tener tanta o más realidad que el efecto. Era el principio, creo que era de la física, que utilizaba Descartes en su argumento ontológico de la existencia de Dios. Entonces es cuando la perplejidad se troca, se cambia en ironía. Queremos la justicia y asistimos al espectáculo más horrendo de injusticia. Pero no podemos dejar de creer que las cosas ya no sean lo que son. Debemos cerrar los ojos. Debemos aceptar las propuestas pacifistas y deneicas.